Gracias a todos y bienvenidos por estar aquí esta mañana de sábado soleada. Quería compartir con vosotros a ver si en 20-25 minutos somos capaces de reflexionar sobre, en este caso, comenzamos con el agua que bebemos. ¿Qué agua tomamos? Si es el agua con la calidad que nosotros pensábamos que estábamos tomando. Si no es así, descubrimos información que no teníamos en mente, pues somos capaces de volver a reflexionar sobre ello. ¿Por qué vamos a hablar del agua? Pues mirad, porque generalmente estamos ahora mismo en una época en la que todo lo bio, lo sostenible, el planeta, la biodiversidad, todo esto nos interesa, lógicamente orientado a la salud del ser humano, ¿no? a nuestra propia salud, que es el mayor bien que tenemos todos. El caso es que de esto nos ocupamos y nos preocupamos generalmente bastante, a veces no tanto, del agua que consumimos. Es verdad que hay personas que están un poquitín más concienciadas y dices, bueno, voy a beber aguas de mejor calidad, que quizá vienen de purificadores a través de botellas, etcétera, pero quizás nos llevamos alguna sorpresa en este sentido. ¿Por qué? Porque generalmente puede que esta sea la realidad, es decir, que el hecho de beber mucha botella de plástico hace que quizás generemos mucho residuo y las tuberías que nos llegan a casa con el agua que sale al abrir el grifo y llenamos nuestro vaso, pues resulta que a veces no tiene la calidad por las tuberías generalmente que nosotros pensábamos. Sin ánimo de alarmar, simplemente de los últimos semanas, meses y una muy reciente que a mí la verdad es que me asusta. Paco, disculpa. ¿Podéis cerrar micros, por favor? A todo el mundo, a ver si os parece. Tú ves que por la noche no ha venido, por los creos. A ver si soy capaz. Ay, perdón. Mañana, ¿verdad? Hoy es 20. De la abuela Loli. Chicos, los micros, por favor. Vale, ya he silenciado en teoría a todos. Si se me escucha, me hacéis así, porfa. Fenomenal. A ver, que ahora me quedo yo sin presentación. Fenomenal. Bueno, os decía que sin ánimo de alarmar, yo voy a dar una serie de informaciones y de noticias, básicamente para que pensemos sobre ello, ¿no? Sobre como veis aquí en pantalla, informaciones que aparecen en los medios de comunicación y que yo, algunas de ellas, me he preocupado de confirmar. Hay una muy curiosa que es sobre los cánceres de vejiga producidos por consumir agua de grifo. Sí, no es agua embotellada, es agua de grifo. Sobre un estudio del que ahora después voy a hablar, que empezó en el año 2000, pero es que continúa. Sin ánimo también de alarmar, estas son algunas de las intoxicaciones producidas por sustancias que están en el agua que nosotros bebemos. No quiero que nadie se me lleve las manos a la cabeza y me diga, Paco, lo que estás diciendo es que si bebemos este agua nos vamos a envenenar hoy o mañana. No, en absoluto. Lo que digo es que el agua que bebemos tiene contaminantes que están admitidos por la autoridad sanitaria, que aparecen registrados en el BOE, y que la Unión Europea, lógicamente, donde está España, pues permite. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Hay estudios científicos universitarios, como por ejemplo es un estudio curioso sobre algunos de los metales que están en el agua que nosotros bebemos, y como dato anecdótico te explica que estos metales pues tuvieron mucho que ver en la causa de la muerte de algunas personas súper conocidas, tipo Napoleón Bonaparte, el compositor Beethoven, hasta los sombrereros, el sombrero que aparece en el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, esta gente trabajaba mucho con mercurio, ¿no? A la hora de hacer sombreros, bueno, pues tenían una mortalidad muy alta, ¿no? Dicho esto, ¿por qué voy a hablar sobre el agua? Pues porque aparecen todas estas noticias. ¿Y para qué vamos a hablar del eSpring? Pues para dar una solución que pueda evitar el riesgo de que yo pueda consumir en mi casa un agua que pueda estar contaminada. Oye, que es que mi agua está fantástica, me han hecho un análisis y no tiene absolutamente nada de lo que aparece, ni lo que tú dices, ni lo que aparece en el web. Pues fantástico. Ole, fenomenal. Es altamente improbable por la red de distribución de la que todos somos usuarios, pero podría ser posible, no se descarta en absoluto. Lo único que aquí damos datos sobre un sistema que purifica y elimina esos residuos
para eliminar el riesgo, repito, eliminar el riesgo. ¿Y qué podemos conseguir con ello? Pues tener seguridad, tener tranquilidad y sobre todo tener salud. Si además ahorramos, fenomenal. ¿Cuánto agua debemos consumir diariamente? Pues ya sabemos que el ser humano, 70-80% está formado por agua, pues un mínimo de 2-3 litros. ¿Por qué? Pues porque lo eliminamos en los diferentes procesos metabólicos que todos nos imaginamos de nuestro día a día. Es decir, sin agua nos morimos en poquitos días. Sin comer alimento sólido podemos vivir una temporadilla, sin agua nos morimos en muy poquitos días. Es decir, es trascendente. ¿Cuáles son los mecanismos o las causas por las que el agua se contamina? Industria del ser humano, las viviendas del ser humano, las granjas de animales que también gestiona el ser humano. Todo esto al final hace que los acuíferos subterráneos y superficiales pues estén contaminados. Y al final, cuando se pasa por una planta de potabilización, resulta que es verdad que se eliminan muchas de estas sustancias, pero no todas, no todas. Este es un mapa geográfico de toda España en el que aparecen los puntos más sensibles de posible, bueno, de contaminación, fundamentalmente por alguna industria y por supuesto del ser humano, está claro, ¿no? Entonces, esta información que yo estoy dando, generalmente la parte de abajo suelo dar el dato de origen del que procede, que aunque es verdad que algunos son de medios de comunicación, si uno se va a la fuente del instituto oficial correspondiente, pues aparece esa misma imagen de la misma forma. Este es un dato curioso, que es en Madrid, que siempre se presume de tener un agua fantástica, pues detectaron hace un tiempo unos contaminantes en unas cantidades realmente abundantes, si se lee la información, pero no dijeron cuánto, ¿no? Y también informaban de que no se depuraba todo ese contaminante en la red de depuración, en este caso el Canal Isabel II, sus plantas potabilizadoras no eran capaces de eliminar todo, con lo cual, y por supuesto residuos farmacéuticos, claro. La Unión Europea ha multado a España por el hecho de no depurar las aguas residuales de la manera adecuada. Oye, que es que me resulta difícil creer que el agua, que esté permitida que haya contaminantes en el agua. Bueno, pues si nos vamos a un boletín oficial del Estado del año, empieza en el año 80 y pico todas estas regulaciones, 90 y tantos, 2018, y no sé si hay alguna más, lo que dicen es que el ser humano, la máxima cantidad permitida que puede beber aquí en España, hay dos regulaciones, la europea y la española, con diferente, digamos, grado de exigencia, ¿no? La española es, creo, algo más exigente. El caso es que aquí hay cantidades máximas permitidas de trialometanos, vamos a hablar ahora de cobre, de cianuro, de cadmio, de mercurio, de sustancias contaminantes que dicen las máximas cantidades que podemos ingerir. Oye, ¿me voy a morir mañana si bebo esto? No. ¿Y pasado mañana? Posiblemente tampoco. ¿Y dentro de 10 años? Seguramente tampoco. Pero dentro de 20, 30, 40 años viviendo estas cantidades de sustancias contaminantes, algunos metales pesados, que se van acumulando en el cuerpo y que no somos capaces de eliminar de la manera adecuada, pues al final hacen daño. Hacen daño. A mí me costaba creerlo, pero al final me convencí por lo que os voy a mostrar ahora en unos momentos. Quiero hacer un inciso sobre el tema del plomo. El plomo es una sustancia, un metal pesado también, contaminante, pues que hace pupa, y no es recomendable. Aquí hay un estudio de un socio del proyecto de agua antes de la purificación, agua después de la purificación. Si uno llama a una empresa certificada por el por la Comunidad de Madrid en este caso, ¿no? Pero bueno, cada comunidad autónoma lo rige de una manera más o menos similar, llama a una empresa que es empresa certificadora y dice, venga usted a mi casa y analíceme estas sustancias antes de purificar o de filtrar y después. Y ellos te dan un informe absolutamente detallado donde te dicen algo como esto, que antes había arsénico y que después de purificar, pues la cantidad de arsénico que hay es básicamente inexistente. Respecto a lo que os comentaba del tema del plomo, había un estudio en el que decía que se habían detectado plomo en algunas zonas de ríos de Comunidad de Madrid. Si uno investiga un poquitín y analiza cuánto plomo el ser humano es capaz de beber por los litros que va ingiriendo, cuál es la cantidad máxima que aparece en el BOI y cuál es la cantidad de plomo que el adulto elimina por orina, etcétera, etcétera, y el niño o el menor de edad también elimina, por los mismos procesos metabólicos, te das cuenta de que en un adulto
tardarías 2 años y 2 meses. Si no, bueno, si no eliminaras nada de plomo, en 8 días ya habrías ingerido la cantidad máxima. Un adulto, dándolo habitualmente, si ese plomo lo estás ingiriendo día a día, porque no se depura de manera adecuada, tarda 2 años y 2 meses, pero es que en un niño tardas 24 días. Es un dato que simplemente ahí dejo, ¿no? Como un chiste, pero no lo es tanto, aparece cafeína en las aguas que se potabiliza en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Pues porque bebemos mucho café y se orina muchísima cafeína y no se acaba eliminando. ¿Qué contaminantes aparecen en las aguas? Los orgánicos, los inorgánicos, y luego virus, bacterias, productos farmacéuticos, etc. Los orgánicos, pues derivados de gasolinas, de petróleos, de aceites que muchas veces tiramos por nuestros desagües, microorganismos, bacterias, virus de todo tipo, y por supuesto contaminantes inorgánicos, sobre todo los metales pesados, que son muy, muy dañinos, ¿no? Hay un organismo que se llama SINAC, yo siempre hablo de él, me gusta porque es un Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo. Si uno entra en la página web, introduce su código postal, su lugar de residencia, ahí puede ver los tratamientos que las plantas potabilizadoras de la zona realizan al agua que le llega a su vivienda. Y no solo hay desinfección por químicos, que aparece aquí, es decir, que se añaden sustancias al agua, sino que, no solo hay desinfección por filtrado físico, sin intervenir o añadiendo nada al agua, sino que se añaden sustancias químicas al agua, con lo cual, ¿para qué? Pues para cambiar los pHs, para atrapar ciertas sustancias que por decantación pues vayan al fondo y sean eliminadas y no vayan al final por la red de conducción de agua pública. Y es curioso todos estos elementos y sustancias que se analizan. Hay un listado impresionante y además dan las fechas en las que se han hecho los análisis. Lo que no publican son los resultados. Me gustaría que los publicasen, pero lamentablemente no se hace público. Por supuesto aparecen ahí también los trialometanos. Estos son imágenes de algunas de las conducciones y de tuberías que nos llegan a nuestras casas y nuestras viviendas, hechas por nosotros mismos, por algunos de nosotros, por nuestros socios. Es decir, este es el agua, la tubería que lleva el agua a nuestra vivienda, una vez que ha pasado por la planta potabilizadora. Ahora hay gente que me diga, bueno, yo me lo creo, no me lo creo, da igual. Yo la verdad es que sinceramente tengo que decir que no me lo creía, pero hicieron obra mis vecinos, al constructor le pedí un trozo de tubería de la siguiente obra y me trajo esto físicamente. Se me ha olvidado cogerla, pero esta foto está hecha por mí en una zona del este de la ciudad de Madrid. Y todo esto es lo que entraba a la vivienda de la persona que estaba bebiendo el agua de su grifo, ¿no? Me puedo decir, bueno, pero es que mi vivienda tiene muy poco, la he comprado el año pasado. Ya, pero seguramente estás 5, 6, 10 o 15 kilómetros de la planta de potabilización y aunque tu vivienda esté construida hace un año, esa redistribución es muy antigua. ¿Cómo puede ser tan antigua? Pues nos vamos a otro dato más de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, que nos dice que pues, el 40% de las conducciones españolas tiene más de 30 años, con lo cual esas fotos efectivamente están justificadas. Son así. Oye, pues mira, dicho esto, me paso al agua embotellada. Efectivamente, ¿qué le ocurre al agua embotellada? Pues que en muchas ocasiones existen microplásticos. No voy a hablar de si el agua lo han transportado de manera adecuada y la han almacenado de manera adecuada y no unos cuantos meses al sol, como a veces ocurre, ¿no? También es verdad que eso depende de las compañías de las compañías envasadoras, ¿no? Y efectivamente hay compañías que son serias. Pero también es cierto que hay estudios que te dicen que frente al agua embotellada es mejor beber agua del grifo si el agua del grifo es potable. Y hago una salvedad antes de poner este vídeo que dura 1 minuto y pico y creo que es impactante y merece la pena escuchar. Agua potable no significa que no tenga contaminantes. Agua potable es que podemos beberlo sin riesgo para la salud humana. Pero no nos pueden certificar que no tengamos riesgo en 15, 10, 15, 20 o 30 o 40 años, que vamos a estar bebiendo ese agua sí o sí. Gracias a que las botellas se reciclan, los fabricantes le han añadido dentro del triángulo de reciclado un número. Y el número identifica el tipo de plástico que se ha utilizado para las botellas. Son del 1 al 7. No lo han hecho para proteger al consumidor, sino para poder clasificar ellos las botellas separadas de la basura para después hacer el reciclado.
El 1 es el talato, el 3 el PVC, el 7 es el policarbonato. Eso sirve de cierta orientación para ver cuáles son los plásticos que ya están denunciados por tóxicos y cuáles no. Pero eso pensábamos nosotros. Ahora, esta botella es de tereftalato y está libre de sospechas de contener monómeros hormonalmente activos, estrogénico o androgénico. Pero una cosa es el PET, que hace el fabricante, y otra cosa es el producto final, que es la botella. Entre el fabricante del PET y el que hace la botella hay un intermediario que puede añadir hasta 50 compuestos no estructurales a esta botella y no están declarados y no se conocen. Luego el número que servía para identificar el plástico no sirve para identificar cuáles son las características de la botella final. La recomendación: no consuman plásticos. PET no es tóxico, pero hay aditivos que son antiamarillantes, flexibilizantes, acidulantes, filtros ultravioleta. ¿Cómo va a aguantar una botella durante 2 años en el sur de España con 50 grados a la sombra sin descomponerse? Pues con otros cuantos aditivos que permiten que la botella aguante y no se fragilice. Es más fácil no tener actividades tóxicas con el agua del grifo que con las aguas embotelladas. Gracias a que las botellas se reciclan. Impactante, ¿verdad? Hay más estudios que nos dicen básicamente lo mismo. ¿Cuáles son los efectos que a veces ocurren sobre la salud? Y vuelvo a decir que no quiero alarmar, simplemente quiero mostrar información y que reflexionemos entre todos. Estas son algunas de las enfermedades que producen, lógicamente, pues, por beber contaminantes. Pero hay una especialmente importante, son los cánceres de vejiga. Y hay un alto porcentaje de cáncer de vejiga en España. Hubo un estudio que se empezó hace ya muchísimos años, el CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por una que decía que había una alta probabilidad de sufrir cáncer de vejiga si bebíamos cloro en el agua potable. Aquí está el estudio, es del año 2000, y aquí nos dice que los trialometanos, que son sustancias que contienen cloro, pues producían esto. Pues casualmente resulta que el 16 de enero del 2020 se vuelve a producir una publicación oficial que dice que, analizando 26 países europeos, hay un alto porcentaje también de, bebiendo agua del grifo que tiene estos contaminantes trialometanos, se produzca cáncer de vejiga. El estudio es este, viene en inglés y no tiene ningún desperdicio. Está publicado el 15 de enero del 2020. Como dato curioso, trialometano sin cáncer de vejiga en la Unión Europea. Si os dais ahí cuenta, España, junto con Grecia e Irlanda, está en azul oscuro. Quiere decir que tenemos muchísima probabilidad de que bebiendo este agua suframos hasta un 11%, han bajado el porcentaje de un 20, creo, a un 11%, cáncer de vejiga. Pero es que no es solo por beber el agua, es que a través de la dermis, como dice aquí, de la piel, inhalándolo, al fregar con las manos y ducharnos, también estamos en contacto con estas sustancias, con los trialometanos, que explica aquí exactamente qué son los trialometanos, 4 compuestos que nos hacen pupa y pues que pueden tener estas consecuencias, ¿no? Dicho esto, y sonando las alarmas, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos obtener agua de una, si no perfecta o excelente calidad, de muy alta calidad? Las alternativas que hay para purificar el agua son pues desde agua embotellada, pensamos eso, las aguas hervidas, osmosis inversa, carbón activado granular, típicos taponcitos que se ponen al grifo o unas jarras con un carbón que viene ahí, que bueno, para eliminar un poquito de cloro, un poquito de sabor, pero poquito más. Y luces ultravioleta. Sobre las luces ultravioleta hay muchísima literatura y no todas las luces ultravioleta son iguales. No todas son iguales. Y vuelvo a insistir porque no todas son iguales. Influye muchísimo la frecuencia de emisión y la potencia por unidad de superficie. Hay muchísimas empresas que venden sistemas de purificación de agua y cuando uno escarba y analiza exactamente la especificación técnica de la luz ultravioleta, pues te das cuenta de que no cumple lo que debería de cumplir. No estoy diciendo que mienta, sino que simplemente uno piensa que va a eliminar lo que no elimina. De todos estos sistemas que hay, que todos tienen, pues digamos, sus pros y sus contras, hay uno que es muy extendido, que es la osmosis inversa. Me detengo aquí un par de minutos.
Es un sistema que efectivamente elimina partículas sólidas, contaminantes orgánicos, contaminantes inorgánicos. Si no tiene luz ultravioleta, no elimina virus y bacterias, es decir, sustancias entre comillas vivas. Pero ¿qué ocurre? Que elimina todos los minerales que necesitamos para nuestro proceso metabólico y para tener una salud buena, porque quita calcio, magnesio, sodio, potasio, elimina todo. Los sistemas muy sofisticados lo que hacen es que en las últimas etapas, porque es un sistema muy voluminoso, añaden de manera artificial pues estas sustancias. Lo que no sabemos es el origen. Pero, ¿por qué lo añaden? Porque el ser humano necesita estas 4 sustancias que he dicho para que en las células se haga un intercambio de nutrientes a través de las entradas y salidas que tienen en nuestro cuerpo. Si no, la célula no se puede alimentar. Con lo cual, tenemos que tomar sustancias, sales minerales, las recomendadas diariamente, no solo a través del agua del alimento que tomamos sólido, sino a través del agua también, ¿no? ¿Cuál es el sistema que hace que todas estas particularidades de que no se elimina sustancia orgánica o no se mata o no se elimina virus y bacterias? ¿Cuál es el único que elimina todos esos contras? Pues la tecnología eSprin. ¿Por qué? Básicamente, bueno, hay 2 datos fundamentales. El eSprin lo que hace es que elimina el riesgo de beber agua contaminada. Elimina el riesgo. Repito, si mi agua es fantástica, pues oye, no lo necesitaría. Lo que ocurre es que no conozco ningún municipio español en el que todo lo que he dicho anteriormente no se cumpla respecto a la conducción de agua, ¿no? Y que el agua puede llevar esos contaminantes que están admitidas por la autoridad sanitaria. Insisto mucho, soy muy pesado con esto, pero es que es importantísimo. ¿Y qué nos da el eSprin? Pues nos da, entre otras cosas, seguridad y tranquilidad. ¿Por qué decía yo antes que es importante? Primero porque es el número uno del mundo en compras o ventas de todos los sistemas que hay a nivel internacional. Con lo cual, algo importante es ese dato, ¿no? Y lo segundo es porque tiene ya más de 30 años de historia, no voy a detener aquí, desde el año 84 en que empezaron a mejorarse todas las tecnologías que tiene dentro integradas, elimina más del 99,99% de contaminantes, de los cuales hay 160 muy dañinos y 145 afectan directamente a la salud del ser humano. Legionelas, salmonelas que pueden existir en el agua, efectivamente, si no se han depurado de la manera adecuada. Y luego, lo importante es que tiene 4 tecnologías integradas clave: un sistema electrónico alimentado de manera inalámbrica, un filtro de carbono activado que es único a nivel internacional por las patentes y las certificaciones que tiene, y una luz ultravioleta que efectivamente no es cualquiera, sino que es única y no hay una igual integrada de la misma manera en el sistema por ninguna otra empresa a nivel internacional. Tiene 3 etapas de purificación, un prefiltro, un filtro que atrapa sustancias, digamos, un poquito más voluminosas. Estoy hablando de micrómetros y de nanómetros, es decir, de unidades que son invisibles por el ojo humano. El bloque de carbón comprimido y luego dentro la luz ultravioleta. Esta luz no calienta el agua. El consumo anual en euros puede ser 6-7 euros, teniéndola enchufada 24 horas, 365 días al año. Es decir, que no consume básicamente energía. ¿Cómo funciona el eSprin? Lo vemos aquí en 1 minuto y 30 segundos. Cuando el agua entra de la red, espero que se me escuche, atraviesa por presión el filtro de carbón activado y al atravesar el filtro de carbón activado luego es bañado por la luz ultravioleta que elimina los virus y las bacterias y vuelve a salir de nuevo a nuestro grifo y a nuestros vasos de agua. El sistema de carbón activado es, digamos, core, es trascendente en este sistema. ¿Por qué? Pues porque tiene microporos, es decir, unos huecos pequeños y grandes para que todas las sustancias de mayor o de menor tamaño, por un proceso que se llama absorción con D de dedo, básicamente basado en la capacidad que tiene electroquímica el carbón de atraer sustancias o de combinarse químicamente, pues lo que hace es que atrapa
grandes, pequeñas, no se satura ni se colmata hasta que no ocurre un año o pasan 5.000 litros. No existe en el mercado ningún otro filtro igual. No hay ninguno. Podéis buscarlo, no existe. Es una maravilla en este sentido. Por eso dura un año. De hecho, he hablado con responsables y especialistas de sistemas de purificación de agua y se quedaban súper sorprendidos que un sistema pudiera tratar el agua durante más de 4, 5, 6 meses sin que se saturase. Si hiciéramos una comparación del carbono, de los huecos y recovecos que tiene el carbono a nivel microscópico, llegaríamos a la extensión, estirando todos los huecos, las superficies que hay en los huecos, de 62 campos de fútbol, o sea, que es impresionante. Estos son los residuos que quedan dentro del filtro cuando lo cambiamos, el cartucho cuando se cambia. A la derecha, cartucho nuevo, a la izquierda, cartucho utilizado. ¿Dónde queremos esos residuos? Ahí o en nuestros riñones. ¿Qué ocurre cuando el agua viene de la red de suministro habitual? Y yo tengo un sistema eSpring instalado aquí, como veis, debajo de la encimera. Pues ocurren dos cosas. Que yo puedo abrir el grifo tradicional, este de la izquierda, pues para beber, lavar fruta, lavar cacharros, etcétera, etcétera. Y los mismos contaminantes que venían salen otra vez al medio ambiente, al planeta, con lo cual, bueno, es lo que hemos hecho tradicionalmente toda la vida, ¿verdad? Pero sin embargo, si ese agua es tratada por el filtro eSpring, los contaminantes se quedan en ese aparatito que hay de color blanco debajo de la encimera, perdón, y en el cartucho, y no van al planeta, al medio ambiente. Es decir, estoy haciendo un recogedor de basuritas, entre comillas, humildemente desde mi casa, pues para limpiar un poquito el planeta. Es una idea que me parece interesante y curiosa a tener en cuenta. Sobre esta tecnología hay muchísimas patentes, muchísimos ingenieros trabajando en ello, centros de investigación, pero lo más importante de todo ello es que hay un organismo que se llama NSF, que está reconocido a nivel internacional por todas las empresas, digamos, fabricantes de ingeniería de aparatos electromecánicos que tratan con la salud y no con la salud, que es el que ha certificado este sistema. Tiene estos sellos de calidad que existen aquí, de contaminantes volátiles, bactericidas, fármacos, herbicidas, etc. Hay empresas, siempre lo digo, que en sus páginas web hablan de ello. Pero ¿qué ocurre? Que una empresa puede anunciar un sello NSF como el de la izquierda, el 42. Uno no sabe lo que es el 42, si el 120 o el 2049. No entramos en eso, ¿no? Porque lo desconocemos habitualmente. Y lo ves y dices, uy, me hablaron de que el sistema de certificación SF es lo mejor. Voy a comprar este aparato. Y si no escarbas y no investigas, te das cuenta que la única certificación era por la estética. Y resulta que es uno de los 15 aparatos que vende la compañía, ¿no? De los 15 electrodomésticos. Con lo cual, en realidad, no es que nos estén mintiendo, pero no nos están dando una información, digamos, muy verídica en ese sentido. A veces, y esto lo pongo también a modo de anécdota, me dice, joder, Paco, pero es que todo esto que lo que comentas, en fin, no sé yo, sí, lo voy a analizar, lo voy a ver. Mira, los animales tienen una intuición especial. Nosotros tenemos 2 gatos en casa, este se llama Zape, habitualmente bebe agua de ahí arriba. Cuando le abrimos el grifo normal, del agua normal, que podrá tener contaminantes, ojalá no los tuviera, pues eso es lo que hace el gato, habitualmente se va. Cuando le abrimos el grifo auxiliar de eSpring, ahora después cuento rápidamente cómo se puede instalar, pues ¿qué es lo que hace? Pues que bebe. ¿Por qué? Pues porque le gusta ese agua. El olor, el sabor, etcétera, etcétera. ¿Él ha hecho un análisis químico, bacteriológico? No, pero de luego tiene un posiblemente sexto sentido que nosotros no tenemos. Oye, Paco, es que tienes el gato amaestrado. Pues no. Si le muestro gatos internacionales de otros lugares del mundo, resulta que este gato ruso hace lo mismo. Cuando le abren el grifo normal, el gato no bebe. Cuando le abren el grifo del eSpring, pues el gato al final acaba bebiendo. Este es un vídeo que paso muy rápidamente, porque no me quiero extender, de una casa que tenemos en Cádiz. Y vaya, hombre, ahora no se ve, a ver si se lanza. Bueno, se ha quedado paralizado. Pero os imagináis que aquí hay un agua a la izquierda, se cortó la redistribución general, y un agua a la derecha purificada en tiempo real. Es impresionante. Bueno,
Distintas formas de instalación del grifo. Se puede poner sobre la encimera, se puede poner con un grifo aquí sobre el que ya teníamos sin tener que hacer una instalación atravesando la encimera, poner como este grifo auxiliar. Se puede poner en pared. En fin, hay diferentes formas. Un dato curioso para la gente que me sigue hablando de sistemas de osmosis inversa, que efectivamente, oye, yo lo tengo, me parece muy bien, Paco, pero mira, este es fantástico, tal, y mira lo que me ocupa, ¿no? Y me enseñan una foto como los de la izquierda. Por la izquierda es un filtro de osmosis inversa, de un tamaño medio, los hay más grandes, también los hay más pequeños, y este es el filtro a la derecha del sistema iSpring. Pues nosotros hacer análisis de la diferencia, ¿no? ¿Qué otros sistemas de instalación hay? Todos esos que hay acá. Este es un sistema dentro de un dispensador de agua fría y caliente para hacer tres cosas. Uno, no tener que estar comprando botellones que contaminan medio ambiente. Dos, ahorrar agua, ahorrar los botellones que no se suelen comprar, tanto en casa como la empresa que lo quiera instalar. Y tres, beber agua de calidad, ¿no? Con lo cual, los sistemas que hay a la derecha, que tienen botellones que contamina el plástico, el propio medio ambiente a la hora de fabricar o de reciclar, los eliminamos. ¿Cuánto dinero me ahorro yo al año si es que al final decido instalar un sistema de iSpring? Como resumen, el agua que bebemos nosotros en casa, 4 personas, una familia de 4 personas, yo por el agua pago 11,64 euros al año. Mi factura, lógicamente, no es esa. Mi factura puede ser 30, 40, 50 euros mensuales. Pero es que si analizáis la factura, que no tiene desperdicio, y la entendéis, hay un manual en internet donde te explica exactamente cómo se entiende la factura. De la manera hay que hacer un máster para ello. Resulta que muchos costes son de aducción, de transporte, bla, bla, bla. Pero de agua, es decir, el agua es muy económica, es muy barata. ¿Qué ocurre? Que cuando yo compro un sistema, lo pago por primera vez, me sale durante el primer año, por haber pagado el sistema, más o menos 30 céntimos de euro el litro. Si a partir del segundo año, como ya he comprado el iSpring, sigo bebiendo agua de iSpring, pues ¿qué ocurre? Que se baja a 0,8, 0,08, o sea, 8 céntimos, 7 céntimos, 5 céntimos, 3 céntimos, depende de la cantidad de agua que yo beba. Esto está calculado para una familia, como decía, de 4 personas. Si compro agua embotellada, me da igual que sean botellones de 20, botellas de 1 litro, o botellas de 2,5 litros, a grandes cantidades a granel, es verdad que baja un poquito el precio. Puede estar el orden de los 30 céntimos de 1 litro, quizá 20 y tantos, pero al cabo del segundo año tengo que seguir comprando botellones, y esos 30 céntimos no van a bajar, van a seguir eternamente. Con lo cual, al primer año ya voy a estar seguramente ahorrando algo más de 100 euros, pero es que a partir del segundo año ya voy a estar por encima de los 1.000. Luego, en un bolsillo, una familia, más de 1.000 euros anuales por no comprar aguas embotelladas es importante, ¿no? Si nos importa la ecología, y si aquí hubiera ahora mismo unas 100 personas conectadas bebiendo unas 2 litros por persona más o menos diarios, al cabo de un año hubiéramos gastado 146.000 botellas. 146.000 botellas, una barbaridad. El iSpring, agua que sale, agua que consumo, no elimina ni derrocha nada. No elimina ni derrocha nada. En mi casa, siendo 4 personas, el equivalente, no de las 100, el equivalente sería que yo estoy ahorrando al año pues unos 78 kilos de plástico. 78 kilos de plástico multiplicado por miles de personas son muchos plásticos que no hay que fabricar porque requiere mucha energía y no hay que reciclar, que requiere también muchísima energía. Y por terminar, ¿cuáles son los beneficios, resumiendo, que nos da el iSpring? Lo primero es salud. Sin salud, pues no hay vida, ¿verdad? Ahorro, es mucho ahorro, es importante ese ahorro. Y luego, sobre todo, medio ambiente. ¿Por qué no devolvemos contaminantes al medio ambiente, como hemos visto? Y además evitamos que haya que estar reciclando envases. Y luego, sobre todo, comodidad, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero haberos ilustrado un poquito, que reflexionemos sobre todo ello, y cualquier pregunta, si queréis, pues podemos pasarlas al final, si os parece.